Laura nos va a hablar un poquito sobre priorización de tratamiento del lupus y después va a hablar un poquito de lo que se relaciona el lupus post-trasplante. Así nos va a hablar un poquito de tema bastante interesante para todos. Bueno, la doctora Laura Provenzano, ella es argentina, nació en Buenos Aires, hizo su carrera de medicina en la Facultad de la UBA, luego viajó a Estados Unidos, donde hizo la especialidad de medicina interna en Boston y nefrología en Pittsburgh, y actualmente está en la clínica en Cleveland Clinic. Ella es directora de la unidad de diálisis domiciliaria y desde hace 3 años está como directora del departamento de lupus junto con el servicio de reumatología. Y sobre todas las cosas, es excelente persona y una gran amiga de la casa. Así que bienvenida, Laura, te escuchamos. Gracias. Buenos días y gracias por estar aquí. Es una felicidad estar acá en Córdoba. Es la segunda ciudad donde pasé más tiempo de mi vida. Así que estoy contenta de estar acá. Bueno, vamos a hablar un poco de lupus. No sé, ¿quiénes son todos nefrólogos y virólogos acá o hay gente de otras especialidades? Auditora, Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a ver primero el tratamiento breve y después vamos a pasar a lo que pasa cuando trasplantamos un paciente con nefritis lúpica avanzada. Bueno, ¿por qué es importante la nefritis lúpica? Porque es la manifestación grave más frecuente en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Hasta 60% de los pacientes van a desarrollar de alguna forma de nefritis lúpica a lo largo de su vida. Entonces son pacientes jóvenes, al momento del diagnóstico, generalmente entre 20 y 30 años cuando los diagnostican, la mayoría son mujeres, y la nefritis lúpica afecta más frecuentemente a ciertas poblaciones, incluyendo la población latina. ¿Por qué es importante? Porque la nefritis lúpica, y por qué es importante que la detectemos y la tratemos, porque está asociada a un aumento significativo en la muerte y mortalidad de los pacientes con lupus. Y los tratamientos actuales no son muy eficientes en controlar la enfermedad. Hasta hace poquito, con los tratamientos que teníamos, como mucho, conseguimos la remisión completa en menos de un 40% de los pacientes. Y aún en estos casos, hasta un 66% iba a desarrollar un flare, o desarrolla un flare, según un brote. Y por esta razón, hasta un 30% de los pacientes con nefritis lúpica terminan con insuficiencia renal terminal. Y los pacientes con nefritis lúpica e insuficiencia renal terminal tienen una mortalidad que es 26 veces mayor que la mortalidad que tienen los pacientes con nefritis lúpica sin enfermedad renal terminal. Y la nefritis lúpica contra la insuficiencia renal terminal además es más seria que otras causas de insuficiencia renal terminal. O sea que los pacientes que tienen lupus y están en diálisis tienen 2 veces la mortalidad que pacientes con otras enfermedades que llevan a la falla renal terminal. O sea que evitar esto es muy importante. Hay algunas cosas que predisponen a los pacientes a llegar, o sea que los hacen más probables que lleguen a la falla renal terminal cuando tienen lupus. Cuanto más temprano se diagnostica la enfermedad, más chances de que lleguen a la falla renal terminal. Cuanto más activos la enfermedad a nivel sistémico, los varones, los que son no caucásicos. Y bueno, ahora se sabe que los pacientes de ascendencia afroamericana con 2 genes APOE1 de alto riesgo tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal terminal. Les voy a presentar un caso y a partir del caso vamos a hacer unas preguntas y ahí vamos a tratar de responderlas. Este es un paciente que sigo hace aproximadamente un año. Tiene historia de hepatitis autoinmune, estaba tratado con azatioprina y prednisona. Cuando yo lo conocí, había parado estas medicaciones, habían determinado que lo iban a observar sin medicación. Y tiene historia de lupus y una historia crónica de proteinuria subnefrótica de menos de 0.5 gramos por miligramo de creatinina y de hematuria dismórfica y función renal basal normal de 1 de creatinina.
Como tenía esta proteinuria y hematuria dismórfica, lo biopsiamos 2 veces antes de esta presentación y las 2 veces salió clase 2. La clase 2 del lupus es una clase muy leve que no necesita tratamiento inmunosupresor específico. Entonces, hacía 6 meses antes de esta presentación le había tenido una biopsia con clase 2 y el paciente estaba mantenido con hidroxicloroquina, lisinopril, amlodipina y prednisona de 5 miligramos. Cuando se presenta, hace unos meses atrás, presenta con aumento progresivo de la proteinuria en el contexto de hipertensión severa, había que tomar el lisinopril por varias semanas, por lo cual inicialmente pensamos que esta era la causa del aumento de la proteinuria. Así que bueno, retomamos la medicación, etcétera, pero la proteinuria no mejoró y entonces lo biopsiamos. Bueno, les muestro un poco el curso. Hasta 2022 a 2024 y lo de la creatinina tenía una creatinina basal más o menos de 1 y a partir como de enero, o sea, de entre enero a ahora, la creatinina empezó a subir hasta 1.8, que es el momento que se hace la biopsia. Pueden ver abajo los marcadores serológicos de lupus. El paciente era crónicamente positivo para anticuerpo anti-TS-DNA, pero normalmente tenía complementos normales. Y al momento de presentación ahora presenta con un complemento C4 bajo. Esto es lo que pasó con la proteinuria, o sea, el paciente tenía proteína supernefrótica a partir de enero, empieza a subir y hace un pico en los 5 gramos. Y ahí se biopsia, y ahora sí la biopsia muestra una clase 3 y 5 con fibrosis tubular y con atrofia tubular y fibrosis intersticial leve, o sea que tenemos chance de revertir esto. Pero bueno, esto es lo que nos lleva al tratamiento, porque la clase 3 no tratada pero puede llevar a la pérdida de nefronas y a la falla renal terminal, eventualmente. Entonces las preguntas, a partir de este caso que nos preguntamos es, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo lo alcanzamos ese objetivo? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las medicaciones que tenemos? Podemos charlar qué hacemos en este paciente en particular y después cuándo ajustamos el tratamiento por falta de respuesta, ¿qué es la falta de respuesta? El objetivo del tratamiento de la nefritis lúpica es salvar la vida del paciente, más que nada. Pero para llegar a eso tenemos que evitar la pérdida de la función renal, porque eso es lo que está asociado a la mayor mortalidad. Y obviamente, como estamos usando medicaciones muy potentes, tenemos que tratar de minimizar los efectos secundarios. Y reducir la recurrencia es muy importante porque la recurrencia, cada vez que hay una recurrencia se pierden nefronas y eso te acelera la pérdida de función renal. Más recientemente hay como objetivos más duros que tenemos que alcanzar en cuanto a iniciamos tratamiento, que los establecieron basado en evidencia de todos los papers que ven ahí, que demostró que la reducción de la proteinuria tempranamente se asocia a un mejor pronóstico a largo plazo del riñón. Entonces ahora las guías recomiendan una disminución progresiva, pero a tiempo de proteinuria del 25% a 3 meses, 50% a 6 meses y para el año, o 2 años como mucho, menos de 0.7 gramos por 24 horas. Entonces, hasta el 2021, esto es lo que hacíamos para la nefritis, o sea, el tratamiento de infección de la nefritis lúpica proliferativa generalmente incluye glucocorticoides de altas dosis, y ya sea micofenolato de mofetil o ciclofosfamida. La ciclofosfamida, inicialmente, para el 2012, usábamos ciclofosfamida ya sea de alta dosis, como el protocolo de NIH, o si no, de baja dosis, como el protocolo de Eurolupus. Más recientemente, la guía de 2021, usaban glucocorticoides más micofenolato o el protocolo de Eurolupus, que es más baja la dosis de ciclofosfamida, y eso es lo que estábamos haciendo hasta ahora. Pero como estuvimos hablando antes, menos del 40% de los pacientes alcanzan la remisión completa con ese tratamiento. Entonces, en este contexto es donde empiezan a generarse nuevas medicaciones. Vamos a hablar de 2 medicaciones que acaban de ser aprobadas estos últimos 2 años. La primera es el belimumab, que es un anticuerpo monoclonal que es anti-BLyS o BAFF, que es es el estimulador soluble del linfocito B, que básicamente lo que hace es estimula, cuando actúa en el linfocito B, inhibe la apoptosis del linfocito B y estimula la maduración y la formación de anticuerpos. El belimumab, al unirse al BLyS, lleva la apoptosis del linfocito B y se disminuye la producción de anticuerpos y así es como se controla parte de la enfermedad.
estudio que llevó a la aprobación de esta medicación es este estudio que se publicó en el New England en el 2020. Se comparó el uso de glucocorticoides con ya sea micofenolato o ciclophosphamida, o sea, lo que sería el standard of care, más belimumab o placebo. Y el objetivo primario del estudio era el compósito, o sea, alcanzar esas tres cosas, o sea, al mismo tiempo, que no era medicación de rescate, que el GFR, o sea, que la tasa de filtración molecular fuera más del 60, o dentro del 20% del valor basal, y una reducción de la proteinuria a menos de 0.7 a los 2 años. Una cosa importante con el belimumab es que está solo aprobado para pacientes que son serológicamente positivos, o sea, de ANA positivos y ANA positivos. Y el estudio se hizo con pacientes con el GFR de 30 para arriba, o sea que de 30 para abajo no está estudiado. Y esos son los resultados, o sea, fueron 448 pacientes, de los cuales 16 fueron latinoamericanos, el 6%, y se alcanzó la reducción, o sea, ese objetivo primario que les mostré antes, en el 43% de los pacientes en el grupo que recibió belimumab versus 32% en el grupo que no lo recibió. Y la revisión completa, que es un poco más, es más, o sea, es menos de 0.5, etcétera, es un poco más exigente, fue un poco menos, 30% versus 20%, o sea que todavía no estamos muy bien. Pero le fue mejor el tratamiento estándar. Y una cosa importante que se dio de este estudio, en un estudio post-hoc, fue que disminuía 55% el riesgo de flares, o sea, de brotes. Los pacientes que tomaron belimumab tenían menos chance de tener una recidiva de la enfermedad en esos 2 años. Esa es la primera medicación. La segunda medicación que vamos a hablar ahora es la voclosporina, que es un inhibidor de calcineurina que está modificado y que básicamente la ventaja fundamental que tiene para mí es que no tenés que controlar el ensayo, es una dosis fija. Tiene menor riesgo de alteraciones metabólicas, menos riesgo de diabetes y de hiperlipidemia, y además no afecta los niveles séricos del micofenolato, o sea, así que no va a ajustar. Estas son las ventajas de la medicación. Hay varios estudios que se han hecho, vamos a hablar fundamentalmente de la Aurora 1, que es el estudio de fase 3 que llevó a la aprobación de la droga. Esto no lo está en inglés, no lo traduje, pero básicamente pacientes con clases 3, 4 o 3, 4, 5 se randomizaron a recibir tratamiento estándar con micofenolato y glucocorticoides a bajas dosis, porque es un protocolo especial de bajas dosis, versus eso mismo, más voclosporina a esa dosis de 23.7 miligramos 2 veces por día. Y fue un estudio a 1 año. El objetivo, o sea, el objetivo fundamental es la revisión completa, que se considera menos de 0.5 miligramos por miligramo de creatinina de proteinuria, con preservación de la función glomerular. Y un objetivo muy importante de este estudio fue que los glucocorticoides se mantuvieran en bajas dosis. Querían probar ellos que se podía lograr eso, porque hay mucha toxicidad por glucocorticoide crónico en los pacientes lúpicos. Del lado derecho de ustedes pueden ver los resultados. Básicamente arriba está el porcentaje de pacientes que alcanzaron remisión completa del lado de aquí, 41% con clofosforina versus 23% sin clofosforina. La revisión parcial fue mucho más alta, en la segunda columna 70 versus 52. Y lo importante también es que el tiempo para alcanzar la reducción de proteinuria a menos de 0.5 es mucho más rápido, la mitad del tiempo, a mitad, o sea, para medio año, para 6 meses, la mayor parte de la población que había tomado voclosporina había bajado la proteinuria a menos de 0.5 versus los otros que tardaron casi 1 año en llegar a ese objetivo. Si creemos que ese es un marcador de pronóstico a largo plazo, es una buena cosa que la haga rápido. Entonces, básicamente es la conclusión, que fue más efectiva que el tratamiento estándar con micofenolato y glucocorticoides. Los efectos adversos fueron similares. Y lo importante es que se puede reducir la dosis de glucocorticoides. Para darles un ejemplo de los que no estamos acostumbrados, la inducción con glucocorticoides en lupus solía ser entre 500 a 1000 miligramos diarios de solumedrol o de metilprednisolona por 3 días, y después iniciaba el tratamiento a 1 miligramo por kilo por día, con un máximo de 80 miligramos, y bajábamos ese taper, o sea, lo íbamos bajando para 6 años. Y realmente los pacientes quedan en 5 miligramos crónicos, 5, a veces más. Con los años se ha empezado a reducir esa dosis. Ahora las guías dicen 250 a 500 miligramos de solumedrol
1 a 3 días y después se empieza entre 0.3 a 1 miligramo por kilo por día, depende del paciente, pero cada vez menos. Este protocolo usó 250 miligramos 2 veces, 2 días, y después inició con prednisona a 25 miligramos y lo bajó a menos de 5 miligramos a los 3 meses. Y a pesar de eso consiguieron estos resultados. Entonces, como que es importante porque se puede usar mucho menos prednisona. Lo que ven acá es la prolongación, o sea, algunos pacientes, de los 300 y pico pacientes que hubo en otro estudio, 216 pacientes, continuaron con el tratamiento por 2 años más. Una de las razones fundamentales por las que lo extienden es por la preocupación que tenemos todos los nefrólogos de que el uso crónico de inhibidores de calcineurina lleva a la fibrosis renal, a la glomerulopatía, etc. Entonces, como se cree que esta medicación no actúa exactamente igual que el tacrolimus o la ciclosporina, que es más target en su acción, y se cree que no genera tantas fibrosis a nivel renal, eso es lo que a nivel de laboratorio se ha visto, prolongaron este estudio para ver si eso era cómo se afectaba la tasa de filtración glomerular a 3 años con el uso de esta medicación. Y de este lado tienen la ciclosporina versus placebo, y a 3 años la tasa de filtración glomerular en realidad incluso subió 2.7 mililitros por minuto en el grupo que tomó voclosporina. Se mantuvo la disminución de proteína, fue más significativa en el grupo voclosporina que en el placebo, y efectos adversos similares. Con lo cual, básicamente este estudio dice podemos usar la droga hasta 3 años sin afectar la tasa de filtración glomerular. O lo que sabemos por ahora. Y este último estudio, que en realidad fue publicado, este es el póster creo, hicieron biopsias de protocolo en 26 pacientes a los 18 meses de haber iniciado el tratamiento. Y básicamente querían ver, bueno, a veces es un número lo que miramos en el laboratorio, pero ¿qué está pasando en el riñón? ¿Hay más fibrosis o no hay más fibrosis? Y básicamente se dio la misma cantidad de fibrosis en el grupo placebo que en el grupo voclosporina, con lo cual a los 18 meses por lo menos no hay un aumento de la fibrosis en estos 16 pacientes, ¿no? Es poquito el número. Entonces, para terminar esta parte de la charla, o sea, en este paciente, ahora las guías que acaban de salir en el 2024, en lugar de tener 2 opciones de tratamiento de inducción, tenemos 4. Una es el micofenolato, como hacíamos siempre, más glucocorticoides. El otro es las dosis bajas de ciclofosfamida más glucocorticoides, pero ahora se puede usar en combinación el belimumab con ya sea ácido micofenólico o ciclofosfamida, o el CELSEP o similar con voclosporina, porque belimumab se estudió con ciclofosfamida y con micofenolato, y tenemos data que ayuda en los 2 casos. Voclosporina no se estudió con ciclofosfamida, con lo cual la guía no lo recomienda solo en adición al micofenolato. Una cosa importante es como es un inhibidor de calcineurina, este estudio solamente randomizó pacientes con GFR mayor a 45. Así que no tenemos data en pacientes con menos GFR. Esto no voy a ir, este fue está publicado recién, todos los pasos de inducción, y lo pueden buscar, están las dosis, etc. Bueno, esa es la primera parte. Ahora vamos a ver el trasplante, que es lo que les importa a ustedes. Trasplante renal en nefritis lúpica. Otro caso, esto lo vi hace 3 semanas, pero me pareció interesante presentarlo porque como que abre la discusión. Paciente femenina, lúpica, historia crónica de nefritis lúpica clase 4, tiene hace un par de años una recurrencia, la biopsia se complica con un sangrado bastante grande, entra hasta la terapia, entra en falla aguda, hay seguramente necrosis tubular aguda, pero entra en diálisis y está en diálisis por 2 años. Hace 1 año de hemodiálisis y después la transición a diálisis peritoneal, y a los 2 años se empieza a ver, nosotros en diálisis peritoneal medimos la tasa, o sea, la función renal residual cada 3 meses, es más fácil detectar. Se empieza a detectar que ya está recuperando la función renal y termina saliendo de diálisis, eso es un par de años antes de que yo la vea, un año antes de que yo la vea, y queda con una tasa de filtración glomerular estimada de entre 20 a 25 mililitros por minuto, un estadio 4 de enfermedad renal. Ahora, desde mayo del año pasado, empieza con un deterioro progresivo de la función renal. Cuando me ven a mí, tiene una creatinina de más de 7. Y su pregunta es,
su nefrólogo la quiere poner en diálisis, la refirió a trasplante, ya no cobra a la gente de trasplante todavía, no quiere volver a peritoneal, pero no se quiere hacer una fístula, no se quiere poner catéter, le trae que hacer diálisis, pero tiene 38 años, pero chico, jovencita. ¿Qué hace? ¿Qué le recomiendo yo que haga? ¿Cuál es lo mejor para ella en este momento? Piensa. Piensen que es lo mejor. No tiene ninguna manifestación sistémica del lupus. ¿Qué dijiste que no sabía? No quiso ir a la consulta, no quiere, está en negación, pero me pregunta a mí qué es lo mejor para mí. Eso, de buscar una trasplante. Bueno. Entonces, cuando yo la veo, le charlé un poco, le digo, mira, miré la progresión de la creatinina, ya hace 6 meses que está como 10 fármacos de 15. Pero nos pusimos a charlar, ¿no? Las opciones que tenía. Digo, déjame que haga los estudios, quiero ver cómo está la actividad, o sea, cuán activo está esto, lo más probable que no haya mucha actividad, pero quería hacer mínimo. Entonces hice un examen de orina, que solo tenía proteinuria, muy pocas, o sea, casi no había sangre, de hecho no había células rojas en el sedimento. El ratio, el índice de proteína creatinina está en 0.68, no muy alto. El índice de la serología le dio un poquito bajo el C3 y tenía la creatinina en 7.28. O sea, eso es, o sea, como que no estaba muy activa. Entonces la pregunta es: ¿qué le recomendamos? La rebiopsia, o sea, opciones son la rebiopsia o ver si hay algo de actividad. Y si hay actividad, la trato. O sea, si vamos a tratar, la rebiopsia. Si no vas a tratar, no tiene sentido. O la tratamos directo, le digo, che, empecemos, porque estaba no tomando nada, solamente placo y hidroxicloroquina. Le digo, te pongo algo de prednisona, eso sería una opción. La otra es, no, o sea, el trasplante es mucho riesgo, tenés mucho riesgo que recurra el lupus, no tiene ningún sentido, o sea, vamos a diálisis. La otra es, empecemos diálisis y dejemos que, esperemos un par de añitos que la enfermedad se burn, ¿no? Que no se llama lupus, y después te trasplante. La otra es, te trasplanto, si puedo te trasplanto ya mismo, antes de que empieces la diálisis, y si no, te trasplanto lo antes que pueda, con diálisis como puente. Entonces piensen qué quieren hacer. Bueno, el trasplante renal en lupus estuvo contraindicado hasta 1975. Y muy interesantemente, que esto descubrí mientras preparaba esto, en 1975 se juntó un comité de nefrólogos en Estados Unidos, donde participó uno de los nefrólogos que nos entrenó a nosotros, Emilio lo conoce mucho más que yo, y en ese consenso es que se determinó, había 67 casos de nefritis lúpica, se determinó que sí, que los podían trasplantar, que los resultados, que eran muy pobres en ese momento, pero eran similares a los resultados de trasplantes en otras patologías. Entonces, a partir de 1975 se empieza a hacer trasplante en los lúpicos dentro de la ley, porque antes se trasplantaban fuera de la ley. El miedo fundamental, el miedo a la recurrencia de la enfermedad y perder el órgano por eso, y miedo a otras complicaciones, porque estos pacientes vienen con los suprimidos conjuntivos, etc. Pero estas son las complicaciones potenciales que la gente se planteaba. ¿Será que tiene mucho más riesgo de infectarse? Porque ya vienen totalmente con los suprimidos por años. ¿Qué onda? El riesgo de trombosis, ¿no? A veces los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos pueden hacer una trombosis de injerto. Y bueno, la recurrencia de la nefritis lúpica siempre está ahí como fantasma que podría llevar a la pérdida del injerto. Entonces, voy a hablar qué es lo que se sabe de la recurrencia de la nefritis lúpica. Es muy frecuente a nivel histológico, eso es lo que les puedo contar. Estos son estudios recientes, el de arriba es a veces del 2003, hay uno de 2003, 2010 y 2016. El de arriba es del 2003. Pero son los 54 pacientes con lupus, trasplantados, hacen biopsia por indicación en 31 de esos pacientes, o sea que había una razón para biopsiarlos, hematuria, proteinuria progresiva o baja de la función renal. Y en esos pacientes que tenían indicación de biopsia, 52% mostraron recurrencia de la enfermedad, o sea, altísimo. Ahora, lo que es interesante es que en realidad pocos tenían una forma proliferativa o agresiva de la enfermedad. Casi la mitad tenía una forma proliferativa y la mitad no. O sea que si hacemos biopsia por indicación en un paciente con nefritis lúpica, hay una alta chance que vamos a encontrar ese full house, todos los anticuerpos en la inmunofluorescencia, los inmunocomplejos en la electrónica. Pero en este estudio, por ejemplo, la mitad
no teníamos que hacer nada. Este estudio comparó la sobrevida de los pacientes que biopsiaron y que no biopsiaron, de los cuales 50% de los biopsiados no tenían lupus, pero los que tuvieron una indicación de biopsia tenían mayor mortalidad que los que no tenían, lo cual es bastante obvio. El segundo estudio es similar, 41 pacientes acá, pero la diferencia es que acá hay muchas más biopsias hechas por protocolo, o sea, solamente 3 fueron por indicación, 38 fueron protocolares, 54% de recurrencia de vuelta, pero acá muchas más, la mayoría eran subclínicas, 1 y 2, porque eran de protocolo, no había clínica. Solamente 3 de las 41 fueron proliferativas. Y bueno, haciendo algunos análisis vieron que en este estudio el donante, si el riñón venía de un donante vivo, había más chance de encontrar recurrencia, si tenían anticuerpos anticocolíticos positivos tenían más chance de encontrar recurrencia, y generalmente los pacientes que tenían recurrencia tenían mayor proteinuria que los que no tenían recurrencia. Y este que es más reciente, del 16, son 12 pacientes nada más, 40 biopsias, 12 por indicación, 22 por protocolo, la mitad con recurrencia, o sea, 50%, o sea, más o menos todos los estudios dicen lo mismo. Acá había más de protocolo que por indicación, pero en este caso, por ahí está un poco sesgado porque 2 fueron subclínicos, 4 sí tenían cambios proliferativos, de los cuales 50% perdió el injerto. Pero interesantemente, al año la sobrevida del injerto, o sea, lo perdió el injerto pero tarde, fue del 100%, y a los 5 años del 87.5%, que es bastante similar a la sobrevida de 5 años de otras glomerulonefritis, o sea que no es que sea peor. ¿Cómo lo tratamos? No tenemos idea, es que no hice un slide. No se sabe, o sea, si vemos nefritis lúpica proliferativa, generalmente lo que se hace, porque el tratamiento para la nefritis lúpica es muy similar al tratamiento que usamos para el trasplante, ¿no? Nicofenolato y tacrolimus. Se pueden usar las 2 medicaciones, con lo cual en general, si se puede usar la dosis de nicofenolato, se sube, y después se puede dar pulso de esteroides, que se va un poco más de esteroides por un tiempo, y a veces hay casos reportados que se usa rituximab, si eso no funciona, pero la verdad que no se sabe muy bien, y tampoco es muy frecuente. De hecho, yo pregunté en el hospital antes de venir, mandé un mail a todos los nefrólogos, a todos los patólogos que me dieran un caso de nefritis lúpica recurrente, y me dieron un caso, que era de 17 años atrás, o sea que es muy raro. Las patólogas, donde me aprendí ahí por las patólogas que me dijeron, mira, nosotros solamente hacemos microscopía de luz con las biopsias post-trasplante, con lo cual no vas a detectar la nefritis lúpica. Lo que se recomienda es que los pacientes que tienen nefritis lúpica y tienen una disminución de la función renal, o aumento de la proteína, etc., que a esos pacientes se les haga microscopía electrónica y inmunofluorescencia para poder detectar si es eso lo que está pasando. Hay que pedirlo específicamente. Bueno, como ustedes bien dijeron, el trasplante renal es el tratamiento de elección para la enfermedad renal en los velos lúpicos, como es en todos los pacientes. En este estudio, que fueron 9.000 y pico de pacientes con insuficiencia renal terminal por nefritis lúpica en lista de espera en todos esos años, se trasplantó más o menos la mitad, un poco más de la mitad. El trasplante disminuyó la mortalidad, o sea, 74%. O sea que mucha más chance de sobrevivir si te trasplantas. Y en esta tabla del mismo estudio se muestra que el trasplantarse aumenta la mortalidad por enfermedades cardiovasculares e infecciones, interesantemente. La única que no hubo diferencia fue por cáncer, pero tampoco fue más elevada, fue igual. Así que es bueno. La otra cosa es cuándo trasplantas, ¿no? O sea, hay que esperar a que se queme el riñón en diálisis o podemos trasplantar antes. Pero es la que se hacía antes. Otro estudio, 8.000 pacientes, preventivos solamente 730 pacientes, previenen la mortalidad, mitad. Se hace el trasplante preventivo, que se hace el trasplante post-iniciación de diálisis. Ajustado un poquito menos, 40% de reducción de la mortalidad, pero mucho mejor si trasplantás antes de que el paciente llegue a diálisis. Y otra cosa interesante es que cuanto más tiempo está en diálisis un paciente lúpico, menos le dura el órgano. No sé si es así con otras enfermedades, pero este estudio muestra eso, o sea que hay que trasplantar, o sea, lo antes, o sea, si se parece a la diálisis, lo antes posible en el inicio de diálisis, para que la descarte dure más. O
Se aumenta la sobrevida y aumenta la duración de la vida del injerto. Estos son más recientes, del 2022. Básicamente es como compara la sobrevida en diálisis, o sea, pre-trasplante, lupus versus control. Es similar, o sea, ven que el intervalo de confianza, ¿se dice? De confianza. Cruza alumnos, o sea que no es significativo. Y la mortalidad y la fase de injerto igual, o sea, son iguales, o sea que no hay diferencia entre lúpicos y no lúpicos. Un par de cosas para considerar el trasplante. Sí hay una asociación de presencia de síndrome antifosfolipídico y un aumento del riesgo de trombosis del infarto, con lo cual pacientes tienen que ser siempre screen, o sea, no sé si ustedes lo hacen para que para ver si tienen esto, y si tienen, hay anticoagulación acá, los anticoagulan, hay estudios que anticoagulan. En algunos pacientes se haya de anticoagular antes de trasplante. Esas son las formas de diagnosticar el síndrome antifosfolipídico, antecedentes de abortos espontáneos, trombocitopenia, episodios trombóticos y los anticuerpos que están ahí abajo. Otra cosa interesante es la serología pre-trasplante, el complemento, el anti-DC y el DNA, no importa. Se ignora. No nos importa, no hace nada, no hay ninguna asociación con el outcome post-trasplante. Y está. Pero para concluir, la nefritis lúpica es frecuente y a pesar del tratamiento progresa en un 30% de los casos de la enfermedad renal terminal. Hay un arsenal terapéutico que está aumentando. El trasplante es el mejor tratamiento, tanto para la enfermedad renal terminal como para la enfermedad renal avanzada, o sea, a partir de que baja el GFR de menos de 20, lista de trasplante. Idealmente tiene que ser preventivo. Y los resultados a corto y a largo plazo son similares a los otras causas de necesidad de mecanismo. Eso es todo. Bueno, Laura, muchas gracias por la presentación, excelente su charla, y damos apertura a preguntas. No sé si hay alguna pregunta que quieren hacer. Dice que siempre se usa tacrolimus y una recidiva de acuerdo a más o menos el 50%. Pero eso es histológica. En realidad, clínica mucho menos. No hay ninguna otra tipo de inducción, algún otro protocolo terapéutico, trasplante, por ejemplo, usar viratasa. Actúa juntamente en el bloqueo de la inflamación de este cuerpo. No sé, yo lo que le digo, yo no hago trasplante, no quiero hablar mucho de eso. No quiero hablar mucho de trasplante, pero cuando estaba leyendo, había por ahí una tendencia a menor riesgo de recurrencia si se usaba hemoglobina, que no, pero no estaba 100% como inducción. Pero como en realidad clínicamente están, no es que sea irrelevante, pero es tan raro ver una antídoto recurrente que haga fallar el injerto. Porque lo único que se ve, existe, pero es raro. Entonces, como que lo que estamos haciendo post-trasplante, lo que estamos haciendo ahora funciona en realidad. No sé, honestamente, si algunos de los trasplantes que se pierden, como nosotros no estamos diagnosticando la enfermedad porque no hacemos inmunofluorescencia, a lo mejor se salvarían porque estamos tratándolo como otra cosa que no son. Eso es una posibilidad, porque no está estudiado eso. Nadie estudió, porque nadie lo está viendo. Deberíamos hacer un estudio que sea randomizado, pacientes que van a tener biopsia completa versus no biopsia completa, y ver si los que detectamos si los trataríamos diferentes, si tienen mejor outcome, no sé, habría que estudiarlo, pero no se sabe. No se sabe en realidad el significado, porque no se sabe cuántos de esos pacientes, de los pacientes que tienen aumento de proteinuria, disminución de la función renal post-trasplante, nosotros le hacemos inmunofluorescencia y electromicroscopía electrónica a todos los lúpicos post-trasplante. No, post-trasplante, lo que hacemos, ¿cuál es el primer post-trasplante? Hacemos biopsia de protocolo. Entonces hacemos entre 7 y 10 biopsias por semana. Y más que nada buscamos que estudia inmunológica, rechazo. Si hay evidencia, si tenemos 4 patólogas que hacen solamente, tenemos 4 patólogas que solamente hacen
son muy buenas. Si ellas identifican o ven alguna característica en la microscopía electrónica, en la microscopía óptica, que puede hacer recurrencia, después le hacen inmunofluorescencia y le hacen microscopía electrónica ahora. Claro. Es decir, por ejemplo, a la chica de GS, y lo que tienen de vuelta para todas las que vienen de historia clínica, estudian historia clínica. Entonces resumen en su reporte de patología, ponen el resumen de historia clínica y más o menos saben lo que queremos dar. Y ellas toman la iniciativa y, por ejemplo, piden lo que sea necesario. Es decir, que no es que no hacemos la obra. No, pero yo te digo que pero si, por ejemplo, si la paciente es lúpica y vuelve a mandar, le hacen una biopsia con el vuelve a tener proteinuria y hemoturia, pero lo van a hacer todo. Ella agarra el dial sí, y pum, pero igual. Pero la mayoría lo hacemos. Y yo creo que se lo pregunté y de hecho le dije por qué no lo estudiamos, porque la verdad que no, lo que yo leí es que la recurrencia en la microscopía óptica no es la clásica del lupus, o sea que no se va a ver como se ve clásicamente la enfermedad primaria, entonces te la podés estar comiendo. No, claro, no se ve igual, entonces si no haces eso no lo podés detectar, o sea tenés que la recomendación es que todos los pacientes lúpicos tengan inmunofluorescencia y la microscopía electrónica en la biopsia post-trasplante. Porque si no, no se puede detectar, con la microscopía de luz. Así que no sé, le dije a los patólogas si querían hacer ese proyecto. Para grabar. Claro, sí. Pues ellas tampoco me pudieron dar ningún caso. Digo, chicas, tienen un caso y no había. Que en realidad es raro en el contexto de un paciente trasplantado, inmunosuprimido, que usa micofenolato. Claro, pero es que 50% de recurrencia. Una pregunta Clínica. con respecto a la adherencia. Tenemos muchos pacientes lúpicos con mala adherencia en lupus y los va a trasplantar por esa mala adherencia. Y también sospechás que va a continuar con la mala adherencia en el post-trasplante. Entonces no tenemos ese problema. Si tiene una forma de controlar la adherencia, ¿no? O cómo hacen los mismos que toman cuando no adherirían el lupus y cuando no adhieren el trasplante. Yo con pacientes pre-trasplante, porque post-trasplante ellos se ocupan de decir, no los trasplantan en esencia de una cuestión, pero yo a mis pacientes les digo todo muy de la cara, o sea, o hacés lo que te digo, o te quedas infección y te morís. O sea, trato de convencerla de que tienen que hacerlo. Igual es muy difícil porque son enfermedades crónicas, pero los tratamientos tienen muchos efectos adversos. Yo soy re minimalista de prednisona desde que esto salió, trasplante, yo es más la paro cuando puedo, uso lo mínimo, les doy muy poco esteroide, porque si yo fuera mujer no querría que me lo dieran, o sea, yo siendo mujer, si tuviera lupus, digamos, no querría que me lo dieran. Así que hago, no sé, uso combinación, yo hago bastante combinación como clofurina y belimumab, porque así eso permite bajar la dosis de esteroides. Eso te iba a preguntar, Laura, ¿en qué caso usan ustedes voclosporina? ¿Pacientes sin respuesta? ¿En clase 5? O sea, eso está todo en las guías, si tienen ganas de leerlo, está todo muy bien explicado, pero no está muy claro. O sea, los estudios fueron hechos con pacientes, no con pacientes que no respondieron al tratamiento con ciclofosfamida y micofenolato, entonces le damos voclosporina y belimumab. Algunos habían recibido tratamiento antes, pero había algunos pacientes que estaban empezando de cero. Con lo cual la indicación es se puede usar de nuevo, digamos. En primer flare podemos meter las dos medicaciones. Ahora obviamente la voclosporina son 6 tabletas al día y un paciente que empieza con voclosporina y micofenolato va a estar tomando 6 de voclosporina, 4 de micofenolato, prednisona, hidroxicloroquina, Next, no sé, para el estómago, calcio, vitamina D, es una cantidad de medicaciones que tenés que tenerla en cuenta. Entonces todo depende. Entonces, lo que yo hago, además porque algunos pacientes responden al tratamiento estándar, un 30% responde al tratamiento estándar, no necesitas. Entonces vos podés iniciar tratamiento con la clásica y a los 3 meses te fijas si tu proteinuria está bajo el 25% o está cercana a eso. Y si estás yendo en la dirección correcta, puedes seguir con el tratamiento ese. Si no estás yendo en la dirección correcta, entonces ahí es el momento donde podés por ahí agregar algo. Excepciones, por ahí, síndromes nefróticos muy severos, ahí por ahí le meto los dos de una. O sea, una clase 5 con 10 gramos de proteinuria y clase 3, 4, si el GFR, si la tasa de filtración está por arriba de 45, le meto las dos.
¿Y usan ISGLT2 para...? Sí, yo uso. Pero cuando ya están estables, cuando ya los tengo estables, digamos. Entonces, y hay un poco de data de eso. Bien. ¿La pregunta? No, yo te quiero hacer otra. Yo creo que si un paciente, dependiendo del objetivo, es un paciente que no va a estar habituado a tomar inmunosupresores, hay que trasplantarlo. Por ejemplo, el trasplante particular, si sigue siendo el no lo hacen. No falta otro. Ellos no lo traen, si hay una duda de compliance, y lo que a veces se hace, claro, vos le tenés que dar toda esta información al paciente. O sea, esta paciente, por ejemplo, que está fumando y que se tiene que hacer. Le decís, mira, si vos te trasplantás antes de que te empeces diálisis, tu sobrevida es el 50% más que si te trasplantás después. Entonces, vos es tu elección, porque muchas veces lo que hacen el trasplante es, bueno, empezar diálisis y tenés 6 meses de compliance, te trasplanto. Entonces, aparte de 6 meses, si ustedes vieron ahí, 6 meses de diálisis te baja la duración de la sobrevida del infarto, te baja la sobrevida. Vos tenés que decir al paciente eso. A veces el paciente no le importa, pero uno le tiene que comunicar al paciente lo que pasa. Esto es lo que yo te recomiendo por esto y esto y esto. A mí me importa porque falta normas. Sí. No, si trasplantar a alguien que no tiene... No quieren disfrutar de eso solo. Salvo ahora con la nueva revolución del seno trasplante. Largo. No va a ser de un día para el otro. Sí. Mucha gente cree que Boston hizo el primer y cosas. Bueno, ahora. No hay que olvidarse de que el seno trasplante. Pero bueno, Es difícil decirle que no. Es muy frecuente. O sea, lo que nosotros vemos en la realidad que los pacientes lúpicas son mujeres jóvenes, se olvidan de tomar medicación. Yo tengo una paciente que derivé para allá para trasplante porque, a ver, y es para donante vivo porque por todo lo que hablaste vos, pero es una chica que se olvidó tomar 6 meses, entonces ¿cómo le va a ir a ella? Pero Tuvo 10 años tomando. Pero le tenés que ofrecer porque tiene 18 años, o sea, es difícil, no sé si existe algo. Una cosa que ahora que me avisás eso es que ahora lo que están estudiando para lupus es lo que se llama terapia CAR-T, que es lo que básicamente hacen. Nosotros tenemos 2 estudios de protocolo en el hospital, están en fase 1-2, o sea, recién empieza, pero básicamente lo que se hace es se extrae linfocitos de la médula ósea del paciente, se los modifica genéticamente, linfocitos T, se los modifica genéticamente para que reconozcan un antígeno específico, que en este caso es el antígeno del linfocito B. Después se hace un washout de la médula ósea del paciente con ciclofosfamida y no sé, otro de los antimetabólicos, o sea, hacen una quimio y les inyectan este CAR-T. Hay mucha data en mieloma múltiple para hacer esto, pero ahora hay 5 casos publicados, 5 casos, un alemán publicó, y los pacientes después de la terapia CAR-T entraron en remisión sin una medicación por 3 años. Pero son 300. Bueno, no sé, nosotros estamos recién empezando a estudiarlo, pero eso sería por ahí revolucionario porque entonces resetear la enfermedad. Nada, todo igual por ahora. Pero bueno. Especialmente para el linfoma, claro. Pero se hace. Lo que tiene el mayor riesgo es el riesgo del. Van a creer que, bueno, vamos a hacer. No, esto está re experimental. No, y además es muy experimental. Tiene el riesgo el síndrome de. ¿Qué? La terapia CAR-T. Sí, pero no sé. Nosotros tenemos 2 estudios de protocolo ya iniciando. Pero bueno, es para nefritis refractaria. Yo personalmente, soy fanático de Belatazepam. Primero, nosotros y los pacientes por nuestros eso. viejos. Y segundo, ya está establecido que es el inmunosupresor con mejor sobrevida de todos los otros. Pero es bárbaro para los que no tienen adhesión a la pulmonía, una inyección. Para mí se acabó. Nosotros, La adherencia asegurada. nosotros hacemos ahora con Alvin, pero tenemos otro trasplante, los últimos 2 o 3 años, lo que le decimos open offer, son muchos trasplantados con muerte cardíaca, como dicen, transitoria, que tiene una creatinina, no le llega a 1, puede tener una creatinina de 2, 2,5, 3.
le hacemos la biopsia de protocolo a los 2 o 3 meses. Si no tiene rechazo, los convertimos en Velatacer. We may have what, 50 ¿Por qué? patients. ¿Porque tiene arritmia? No, le hacemos una biopsia. Si no tiene rechazo, los convertimos a Velatacer. Y la creatinina le baja de 2, 3 a 1, 1,5. Pero hay otra cosa más importante. Vas a ver que ese paciente con la misma creatinina es totalmente distinto. Sí, no, se siente distinto. ¿En serio? Sí, porque me dejamos Y ahora también hay un grupo que estudia el grupo de pacientes que no necesitas darlo mensualmente. cada 2 meses. Bueno, damos finalizada esta charla y continuamos con el resto de... Muchas gracias.